sea el nombre del Señor. Dios pueda derramar en esta noche ricas y abundantes bendiciones sobre su pueblo, de manera especial sobre todos aquellos que se han dado cita en este lugar, han sacado una porción de su tiempo para venir aquí a orar a partir de las 7, ¿verdad? Y luego la segunda parte con el estudio bíblico. Así que pedimos en oración que el Señor pueda derramar ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Estamos agradecidos del Señor porque nuevamente su misericordia fue renovada en nuestras vidas. Nos dieron un chance más. Estamos vivos todavía bajo la cobertura de la poderosa mano del Señor. Su brazo fuerte, su diestra todavía nos tiene agarrados de la mano, y gracias al Señor podemos seguir en pie y podemos seguir viviendo en tierra de bendición. Durante todos estos días el Señor ha estado con nosotros, y por eso alabamos y glorificamos el nombre de nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos, que siempre está con nosotros. En esta noche vamos a desarrollar el estudio siguiendo una serie que iniciamos la semana pasada sobre los profetas Elías y Eliseo. Yo quiero que usted ore en su corazón. He estado afectada de la gripe desde el jueves de la semana pasada, me agarró bien fuerte este fin de semana. Dios ha estado trabajando, ¿verdad? Pero todavía me quedan las secuelas en la garganta. Cuando hablo mucho comienzo a toser, y créanme, lo que yo más hago en el día es hablar desde que me levanto hasta que me acuesto. Así que yo sé que cuento con sus oraciones para que en esta hora, ¿verdad?, el Señor controle esa garganta y que podamos desarrollar el estudio, y que ustedes también me van a ayudar, pues yo voy a hacer unas cuantas preguntas, me van a ayudar a leer. Así que todos vamos a colaborar esta noche en el estudio. Bien, iniciamos la serie la semana pasada hablando sobre Elías y Eliseo. A manera de resumen, nosotros vimos parte de la historia, de la vida, de la biografía, tanto de Elías como de Eliseo. Pudimos comparar en la Biblia cómo estos dos hombres de Dios, usados grandemente por el poder de Dios, habían similitudes entre ambos ministerios, pero también habían diferencias. Y concluimos, ¿verdad?, que no hay uno más grande que el otro. Cada quien desempeñó su función en el tiempo en el que Dios lo llamó. Cada quien hizo lo encomendado por el Señor. Ambos fueron llamados con una misión, con un propósito, con un enfoque, y cada uno de ellos lo desarrolló conforme a lo que Dios puso en sus manos. Y cada uno de ellos entonces dejó huellas, fue ejemplo, causó revuelos donde estaban, pero también fueron de gran bendición a cada lugar donde iban. Así que estos dos hombres de poder, estos dos hombres de fuego, estos dos hombres entregados en espíritu, alma y cuerpo a la obra del Señor, entonces ejercieron su papel en el pueblo de Israel y fueron de gran bendición, ¿verdad? Fueron de gran bendición para el pueblo. Fueron los líderes que amonestaron al pueblo de la época y lo encaminaron nuevamente en el camino del Señor. Así que el Señor tiene sus hombres en cualquier época del tiempo. Por más que ustedes vean la crisis, por más que veamos de que bueno, ya esto se acabó, Dios se ha olvidado, no hay personas, no hay hombres que sigan a Dios, todavía Dios tiene un remanente en cada época de crisis de la historia de la humanidad. Y se puede demostrar cómo hombres y mujeres que se dejan usar por el poder del Espíritu Santo son los que surgen cuando aparece la crisis, cuando aparece la necesidad. Siempre, siempre hay un grupo de hombres y mujeres orando, intercediendo
y capaces, ¿verdad?, de apelar a la misericordia de Dios para que Dios actúe a su debido tiempo. Y lo vimos como parte de la crisis que estaba pasando el pueblo de Israel durante el ministerio del profeta Elías. Así que hoy vamos a ir un poquito más profundo, vamos a ver un poquito más de detalles según nos lo permita el tiempo, a ver algunos de los milagros del profeta Elías. Y hay veces que son muy fácil nombrarlo, pero cuando usted comienza a estudiarlo y a profundizar en ello, entonces usted se encuentra, wow, cuánto hay de qué hablar de cada uno de esos milagros. O sea, para profundizar muchas veces uno de ellos y poder entender todo el contexto que rodeó la ejecución de ese milagro, muchas veces habría que dedicarle toda la noche a un solo. Pero vamos a tratar, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo, regularmente se nos da un mes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de resumir y sacar la esencia de cada uno de ellos. Pero sabemos que los 7 milagros ejecutados por el profeta Elías, desglosarlo y profundizar en una hora no es tiempo suficiente. Pero con la ayuda del Señor vamos a ver si podemos por lo menos abarcar 3 en esta noche, una segunda parte la próxima semana y bueno, la segunda parte la próxima semana y luego entrar a los milagros de el profeta Eliseo. 7 milagros registra la Biblia que ejecutó Elías. 7 milagros. Hay otras maravillas que se hacen con Elías, que a lo mejor no vamos a ver todo el detalle, pero no es Elías que las ejecuta, es Dios que la hace sobre Elías. Por ejemplo, luego que él fue alimentado en la cueva, dice que él corrió muchos kilómetros. No fue él que lo hizo, fue Dios que hizo el milagro en él. En esta ocasión vamos a enfocarnos en aquellos milagros que fueron hechos a través de Elías. En total, la Biblia registra 7 de ellos. Resumiendo un poco el contexto histórico en el que se desarrolla la historia del profeta Elías, vemos que toda su historia está contenida entre el capítulo 17 del primer libro de Reyes hasta el segundo libro de Reyes, su capítulo 2, que es cuando él se despide de su siervo y alumno Eliseo. Esos son los capítulos que comprenden la historia del profeta Elías. Dijimos la semana pasada que Elías no tiene origen, no se sabe de dónde salió ese hombre, nadie lo conocía hasta el momento en que se presenta a enfrentar al rey de Israel de la parte norte, al rey Acab y a su esposa Jezabel, que habían hecho claudicar al pueblo en pos de Baal, de Acera y todos los dioses paganos que trajo Jezabel al pueblo de Israel. Entonces, el ministerio de Elías se desarrolla entre 2 reinos, Acab y Ocosías, que es el hijo de Acab y el sucesor del mismo. La Biblia registra que Acab reinó en Israel por un periodo de 22 años, pero si usted lee la historia bíblica, usted se puede dar cuenta que aunque Acab reinó por 22 años, Elías no entra inmediatamente con el inicio del reinado de Acab. Pasa un tiempo y luego de ese tiempo que la Biblia no registra, entonces comienza la figura de Elías a introducirse en la historia de Acab. Bien, entonces por eso entendemos que el ministerio del profeta Elías duró aproximadamente entre 12 o 13 años, porque él no entró al mismo inicio del reinado del rey Acab. Así que la Biblia registra 7 grandes maravillas, 7 grandes proezas, 7 grandes milagros ejecutados por este
que yo sé que todos nosotros, como decimos a veces, ¿verdad? Yo digo así, cuando sea grande quiero ser como él, ¿verdad? Cualquiera con ese poder, con esa unción que tenía el profeta Elías, es un ejemplo para decir, quiero llegar a ser como él. Entonces yo le dije a ustedes que ustedes me iban a ayudar, ¿verdad? Porque la garganta hay que descansar una noche. Y la primera pregunta es, ¿quiénes me pueden decir, listar, enumerar esos 7 milagros? ¿De cuántos nos acordamos? No tiene que ser los 7. Si usted se acuerda de uno, usted me dice uno, y así vamos hasta completar los 7. Recuerde que dije al inicio que hay muchas cosas sobre Elías, pero hay milagros que Dios lo hizo en él y hay otros milagros que Dios lo hizo a través de Elías. Entonces nos vamos a enfocar en esos milagros que Dios hizo a través de Elías, que son 7 en total que registra la Biblia. Así que ustedes me van a ayudar a enumerarlo antes de que yo lo presente. ¿Scarlett tiene los 7? Ok, la viuda de Sarepta es 1. Número 2 es la misma, viuda de Sarepta. ¿Quién más? Déjame Yogna acá atrás. Dividió el río Jordán en 2. Scarlett tiene otro. ¿Por qué? Ajá, sí, la predicción de la sequía son 3. Perfecto, 4. 5, excelente. Nos faltan 2. Yogna otra vez. El Monte Carmelo 6. ¿Y la 7? No, eso lo hizo Dios con Elías. No, ya lo dijimos. También ya lo dijimos. Ya lo dijeron. Sí, pero eso fue con Jehová con él. No fue el que él dijo, llévame torbellino. No fue Dios a él que se lo hizo. Angie lo tiene. No, eso fue Dios que se lo hizo a Elías. No fue que él llamó a tampoco. Ya lo dijeron. Vamos a ver, vamos a ver. El hermano Osvaldo lo sabe. Dígame. ¿Él? No. Dime a ver. La viuda de Sarepta. ¿Se rinden? ¿Ya le llegó? No. Vamos a ver si Yona la pega. Tampoco. No. El séptimo, ¿verdad? No están en orden, ¿verdad? Porque lo dijimos así salteado. Pero el número 7 para completar la lista es cuando el rey Acab lo mandó a llamar. Y cada vez que aparecía un capitán con su ejército, Elías decía, caiga fuego. Y caía fuego. Y volvía el otro, y volvía el otro, y se llevó un cuanto grupo, hasta el último que dijo, espérate. Yo me imagino que él entró como con una banderita blanca, primero, ¿verdad? Porque que el hombre estaba encendido. Y ya uno cuando entendió el mensaje, le dijo, mira Elías, vamos a hablar primero. Dame un chance, déjame explicarte que yo no soy el culpable de nada de eso. Y sacó su banderita blanca y ahí Elías como que le dio un chance. Ese es el número 7 que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que sí, muy bien. La sequía, si lo vemos en orden, ¿verdad? La sequía, la viuda de Sarepta, donde multiplica la harina y el aceite. Ahí mismo ocurre otro milagro, que es cuando resucita al hijo de la viuda de Sarepta. Monte Carmelo y fuego del cielo. Los capitanes y sus hombres consumidos por el fuego. A varios grupos se llevó Elías ahí. Elías era un hombre peligroso, muy peligroso. Cae lluvia, que es cuando nuevamente él vuelve a abrir los cielos y cae nuevamente lluvia sobre Israel. Y cuando divide las aguas del río Jordán. Y esos son los 7 milagros en orden, ¿verdad?, de ejecución que registra la Biblia sobre Elías. Y vamos a ir
desarrollando unos cuantos, viendo que podemos abarcar 3 en la noche de hoy para poder ir avanzando en estos milagros que hizo Jehová de los ejércitos a través de Elías. Y el primero fue como su carta de introducción ante el rey Acab. Elías era un hombre peligroso, ungido totalmente por el poder de Dios, que no estaba buscando el favor de nadie, ni suavizando las cosas, ni arreglándolas, ni quería llegar a un acuerdo con nadie. Él tenía un objetivo y era declarar y poner en evidencia el pecado que había en Israel y que cuyo responsable era Acab y su esposa, y ellos tenían que pagar. Así que Elías, él no se presenta, ahí él se olvida del protocolo, ahí no hay una presentación de que por educación, él sencillamente se presenta delante de Acab y comienza entonces a decretar una sequía en el pueblo de Israel, y eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, su capítulo 17, verso 1. Primer libro de Reyes 17, verso 1. Dice la Biblia: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y todo eso él se lo dijo delante del rey. No fue que le mandó un mensaje, no fue que él lo dijo al pueblo. Él se presenta delante de Acab y anuncia su primera profecía: vive Jehová Dios, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías sabía perfectamente que él tenía el respaldo de Jehová de los ejércitos. Por eso él dice: en cuya presencia estoy. En otras palabras, esa era su carta de presentación. Jehová me mandó delante de ti. Cuento con el respaldo de Jehová, y como yo cuento con el respaldo del Dios Todopoderoso, a partir de hoy no va a caer una gota de agua en Israel hasta que yo lo diga. Así que él inmediatamente da esa profecía, se aparta de Acab. No hay intercambio, la Biblia no registra ningún tipo de conversación. Él da la profecía y se mueve. Hablando el Nuevo Testamento sobre Elías y el periodo de sequía, dice Santiago capítulo 5, verso 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, las mismas pasiones, tentaciones que enfrentamos tú y yo. Nada diferente a lo que enfrentamos hoy, Elías pasó. Elías no tenía superpoderes. Elías era un hombre que aprendió a depender de Dios. Y a pesar de que estaba sujeto a pasiones, dice Santiago, él oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y así se cumplió. El periodo de sequía de Israel durante el ministerio de Elías duró 3 años y medio. Y nosotros sabemos lo que significa una sequía. Aquí deja de llover un mes y ya está todo el mundo loco. Los ganaderos, los agricultores, en el pueblo, que el calor, que no hay luz porque las represas están vacías, y se arma un caos. Con un mes, imagínese usted el caos económico que había en Israel con una sequía de 3 años y medio. Imagínenselo. Imagínenselo. ¿Cómo era la vida de aquellos que dependían de la agricultura, que dependían de la ganadería? ¿De dónde se iban a alimentar? La tierra no estaba produciendo, los ríos se iban secando, del mar no podían beber porque
agua salada. ¿Cómo? No había manera de suplir los alimentos. La Biblia no lo registra, pero 3 años y medio de sequía trajo consecuencias, no solamente la vegetación, seguro murieron mucha gente producto de esa sequía durante 3 años y 6 meses, dice la Biblia. También Lucas en su Evangelio, capítulo 4, verso 25, él registra lo siguiente sobre Elías. Recuerde que la semana pasada, hablando sobre Elías, dijimos que el Nuevo Testamento tiene aproximadamente 29 referencias sobre Elías, y estas solamente son 2 de ellas. Lucas capítulo 4 verso 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Así que la crisis era fuerte, era una situación difícil. Todo esto consecuencia de los actos de Acab, de su esposa y del pueblo que había claudicado en pos de Baal y de Acera. Nosotros podemos enumerar muchas razones por las cuales esto sucedió, y podemos resumirla en 6 de ellas. Número 1, los israelitas se habían apartado de los mandamientos del Señor. En primer lugar, nosotros vemos a Dios hablando a través de los mandamientos que le da a Moisés. Él les hizo una advertencia clara y contundente al ser humano de no adorar otros dioses, ni de hacerse imagen de ninguna escultura aquí en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos. El mandamiento dice, según lo registra Éxodo 20, desde su versículo 3 hasta el versículo 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso fue parte de los mandamientos que violentaron el pueblo de Israel al hacerse dioses de Baal. Baal representaba muchas deidades, y una de ellas era que ellos incentivaban el culto a los astros, a las estrellas, a la luna y al sol. También Baal era considerado el dios del agua, el dios de la lluvia. Así que imagínese usted cuando se presenta Elías a desafiar a Acab, y lo primero que le dice es que él tiene el control sobre el agua. Era un desafío directo en contra de ¿quién? De su dios Baal. Tú no estás diciendo que es el dios de la lluvia. Él no es, según tú, el que domina el agua. Vamos a ver si es verdad. A partir de ahora no va a caer una gota de agua sin que mi boca lo diga. Entonces, como tú tienes el Dios del agua, el que te resuelva. Pero al Dios a quien yo sirvo, como dijo Elías, y en cuya presencia estoy, que domina todo lo que hay en el universo y en la tierra, tiene dominio sobre el agua. Y como Él habla con la naturaleza y la naturaleza le obedece, Dios ha dado un decreto y no va a llover, independientemente de lo que diga ese Dios a quien tú estás sirviendo. Así que los mandamientos del Señor son claros: no adorar dioses ajenos fuera de Él. Número 2, había una promesa a aquellos que cumplían la ley de Dios, y este es parte de la segunda razón por la cual se detuvo la lluvia en Israel durante 3 años y medio. Levítico 26, los versos 3 y 4, encontramos una de ellas. Dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, yo os daré lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Así que una de las condiciones para Dios hacer llover sobre la tierra era la obediencia.
Si ustedes se mantienen obedientes, si guardan mis mandamientos, entonces mis bendiciones van a caer sobre ustedes. Y esas bendiciones venían en forma de lluvia para el sustento del pueblo. La condición para poder recibir esas bendiciones era la obediencia a los mandamientos del Señor. Inmediatamente Israel se desvía de eso, entonces vienen las consecuencias. Había una promesa a quienes guardaban los mandamientos del Señor, pero también había una advertencia a aquellos que no guardaban esos mandamientos. Entonces, como Dios prohíbe la idolatría, Él dejó promesas de bendición a quienes obedecieran esto, pero también dejó una advertencia para aquellos que no hicieran caso al mandamiento. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios sabía lo que había en el corazón del hombre y se lo dijo a Moisés, y Moisés se lo reveló al pueblo. Dios ha hecho grandes maravillas en este mundo. Usted sale y visita lugares y usted sus ojos se llenan y ustedes ven el esplendor que tiene la naturaleza creada por Dios, y no es para menos, lo hizo un ser perfecto. Y a pesar del pecado, la naturaleza todavía guarda indicios de ese ser superior que lo hizo. Así que usted se deleita viendo esos grandes ríos, esas cataratas, esas colinas, esas flores, esos árboles, las estrellas, el sol, la luna, y tú ves todo el mundo admirando la creación del Señor. Pero ten pendiente que te deleites tanto en ella que ahora tú seas impulsado y adores a las criaturas por encima del Creador. Y Dios entonces se lo advierte al pueblo. Como hay una advertencia, hay siempre una consecuencia a la desobediencia. ¿Y cuál sería esa consecuencia a la desobediencia? Y si no siguen los consejos de Dios, el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 28, es un capítulo súper interesante, donde Dios le pone sobre la mesa las condiciones al pueblo de Israel a través de Moisés. Habla de bendiciones si el pueblo de Israel seguía los mandamientos del Señor, pero también Dios es claro y habla de maldiciones si se desviaban de esos caminos, porque Dios siempre tiene sus cuentas claras. Cada vez que nosotros recibimos algo como consecuencia de nuestros pecados, ya hace rato que Dios nos advirtió. Eso es como las madres nos gusta mucho estar prediciendo cuando están muy alegres los muchachos, que se suben a la escalera, que se suben a la mesa, te va a caer, media hora más tarde está el muchacho con el fuetazo. Entonces, si es muy dominicana, usted sabe que le va a salir doble, ¿verdad? El golpe más, te lo dije. Entonces Dios amarra su mundo organizado y da bendiciones si sigues mi mandamiento. Pero también te voy a advertir, si te desvías de esos mandamientos, entonces van a venir consecuencias. Deuteronomio 28, del 23 y 24, dice que en vez de lluvia recibirían polvo y ceniza aquellos que desobedezcan los mandamientos del Señor. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Cada vez que usted lea en la Biblia que el cielo se tornó bronce, hay un juicio de parte de Dios sobre el hombre, porque el bronce representa el juicio de Dios. Voy a poner los cielos como bronce, no va a caer lluvia, voy a paralizar la lluvia que es tan importante para la tierra. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro, la hierra no va a producir el fruto. Te voy a cerrar los cielos y te voy a cerrar la tierra. Daría Jehová por lluvia
a tu tierra polvo y ceniza. En lugar de lluvia, entonces usted va a recibir polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Así que Dios es celoso, no comparte su adoración con nadie, advierte de lo que va a pasar si lo haces, y ahí estaban las consecuencias sobre el pueblo de Israel. Sencillamente era un cumplimiento de lo que Dios ya le había advertido. Nada nuevo, lo conocían, habían sido instruidos por los profetas de la época. Sin embargo, decidieron claudicar en pos de Baal y de Acera. Número 5, la condición de Israel en los días de Elías. Predominaba la idolatría. Y Jezabel, que era una reina fenicia que se había casado con Acab, había introducido la adoración a Baal y Acera. Eso usted lo puede ver en el primer libro de Reyes, capítulo 16, 31 y 33, los versos. El culto a estos dioses aparece asociado con la adoración al sol, a la luna y a todos los ejércitos de los cielos. Segundo libro de Reyes, capítulo 21 y el 23 también habla sobre todo lo que ocurría en Israel en esa época. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, a la luna y a las estrellas. Predominaba la idolatría, pero también la apostasía fue visible y grande en la época de Acab, un rey malo. Dice la Biblia que hizo lo malo por encima de todos los reyes que estuvieron antes de él. Este tiempo de extrema apostasía daba lugar a la idolatría. Entonces comenzaron a adorar imágenes de Baal y de Acera. También comenzaron a adorar a los astros celestes que Dios hizo. Y todo eso trajo como consecuencia la sequía que predijo Elías. Llegó la sequía y eso afectó al pueblo de Israel y lo convirtió en un desierto total. La sequía anunciada por Elías tuvo un impacto destructivo, provocó hambruna y sufrimiento en todo el reino y obligó al pueblo de Israel a enfrentar la impotencia de sus dioses falsos y a reconocer que el Dios de Elías, el Dios de Israel, era el verdadero Señor de la creación. La sequía natural era solamente un reflejo de la sequía espiritual en la que estaba hundido el pueblo de Israel. Así que Elías no dijo nada nuevo, ya todo estaba escrito. Elías vino sencillamente para cumplir aquello que ya el pueblo de Israel conocía si se apartaba de los mandamientos del Señor. Y fue un desafío a sus dioses. Yo me imagino ese tiempo, la gente orando a Baal para que cayera lluvia y haciendo sacrificios y ofreciendo todo lo que había y lo que no tenía, porque ellos creían que él era el Dios de la lluvia, pero se habían olvidado que Jehová, Dios Todopoderoso, tiene dominio sobre todas las cosas en este mundo. Hay mucho que aprender sobre este periodo de Israel, y en nuestros días hablar a lo mejor de idolatría y de adoración a las imágenes ha como bajado un poco, sobre todo dentro del pueblo de Dios, de los que nos llamamos cristianos. Y a lo mejor usted no va a encontrar un cuadro, y si lo encuentra es para adorno, decoración. Usted no se va a arrodillar, no le va a prender vela, no le va a orar. Sin embargo, en los tiempos en que estamos viviendo, en el siglo XXI, hay una tendencia muy marcada a seguir a los hombres. Yo digo que estamos en una segunda fase del humanismo. Ese humanismo que se concentró hace muchos años atrás en adorar a lo creado en lugar de al creador. Y yo creo que estamos nuevamente en esa segunda ola del humanismo.
hay seguidores, y para que existan seguidores hay figuras grandes, tanto del ámbito secular como dentro del ámbito religioso, que arrastran esos seguidores, y eso es bueno. Usted puede seguir un ejemplo de alguien, escuchar sus enseñanzas, aprender de esa persona. Jesús dijo cuando estaba en esta tierra: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero tenemos que tener cuidado para que esa admiración que yo sienta por esa persona no se convierta en idolatría. Hay una línea muy fina, hay una línea muy delicada que debemos de pedirle siempre al Espíritu Santo: ayúdame a no sobrepasarla. No vaya a ser cosa que yo esté tan pendiente del hombre que Dios tanto usa, de la mujer que Dios tanto usa, y me desenfoque. No comience a verte a ti, sino que ahora yo estoy detrás del hombre o de esa mujer que es usada por Dios. Ojo con eso, hay una línea muy fina, muy delicada, y que muchas veces cuando entramos en eso, da brega reconocerlo. Porque cuando te confronta, tú vas a decir: pero claro que no, al único que yo adoro es a Dios. Pero nuestros actos, mis palabras, cómo me conduzco, dan a demostrar todo lo contrario. Y todo el mundo está viendo que la tienes en un pedestal, que lo tienes en un pedestal, que solamente escucha lo que dice esa persona, pero tú todavía no has caído, todavía no eres consciente. Entonces hay que pedirle al Señor: ayúdame a mantenerme. Y vuelvo y repito, es bueno, siga, escucha. Uno siempre tiene algo que usted, alguien, una mujer o un hombre de Dios que es grandemente usado, que usted ve su video, que si va a predicar a una iglesia, usted hace el sacrificio y va para allá. Pero que esa admiración que usted sienta por ese cantante, por ese predicador, por ese pastor, por ese evangelista, nunca sustituya la adoración a Dios. Nunca. Mucho, mucho cuidado con eso. Si caemos ahí, muchas veces nos da brega reconocerlo y darle para atrás. Así que debemos de orarle siempre al Señor para no caer en esa tentación de idolatrar más al hombre o a la mujer de Dios que Dios, que es quien está obrando a través de ese ser humano. Bien, entonces Elías predice la sequía y se va del escenario. Él hace su problema, arma su lío, tira la piedra y ahora me voy. Resuelvan ustedes, porque yo ya hice lo que el Señor me mandó a hacer. Y se mueve a un segundo hogar y visita la viuda de Sarepta, donde ocurre el segundo milagro de Elías y multiplica la harina y el aceite. Pero antes de hablar de la viuda, tenemos que hablar del stop, de la parada que hace Elías en un arroyo. Dice la Biblia que antes de llegar a donde esa viuda, Elías hace una parada en el arroyo de Querit. El primer libro de Reyes, capítulo 17, versos del 2 al 7 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué tiempo duró Elías en ese arroyo? No sabemos, pero pasaron varios días, muchos días, hasta que el arroyo se secó. El arroyo de Querit se convierte en un símbolo de esperanza en medio de la sequía. Dios, en su infinita misericordia, le proporciona a Elías
un lugar de refugio, un lugar donde puede encontrar alimento y sustento. Es importante destacar que este arroyo no era un manantial abundante y tenía pocos recursos. Sin embargo, Dios, a través de su poder, lo convirtió en un lugar de supervivencia y de refugio para Elías. Este acontecimiento nos enseña que Dios puede transformar lo escaso en abundancia. Y ese es el Dios a quien usted y yo servimos. El único que puede multiplicar por 0 y sacar un resultado es Jehová de los ejércitos. Isaías dice que Dios renueva fuerza de donde no las hay. Entonces, no era un arroyo grande, no había muchos recursos, pero el poder de Dios hizo que Elías fuera sustentado durante muchos días. Y me llama la atención que también utiliza a cuervos. Usted sabe, ¿verdad?, el concepto que uno tiene de esas aves, de los cuervos. No son buenos. Tenemos hasta un refrán, ¿verdad? Cría cuervos, referente cuando hay alguien que es malagradecido. Pero también el cuervo pertenece a la lista de animales inmundos. Así que Elías podía decir, pero Señor, ¿y cómo yo voy a aceptar comida y sustento de un animal inmundo? ¿Y cómo va a ser eso? Sin embargo, Elías viene y se somete a la voluntad del Señor y bebe del agua del arroyo y es alimentado por los cuervos. En el contexto de la sequía, Dios elige un lugar aparentemente seco para proveer a Elías. De la misma manera, en nuestras vidas, Dios puede usar lo que parece insignificante para bendecirnos. Puede usar nuestras debilidades, nuestras carencias y convertirlas en fortalezas. Puede utilizar nuestras dificultades y convertirlas en la oportunidad preciosa para nosotros crecer espiritualmente. Porque Dios, donde no hay, con eso, que no hay nada, que para el hombre a lo mejor no hay ventaja, no hay esperanza, no hay nada que sacar, pero Dios ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y esa debilidad que tenemos, esa carencia, es lo que Dios utiliza para glorificarse. Por eso le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que esta noche el Señor nos dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Sabemos que estamos luchando, tenemos dificultades, tenemos debilidades, tenemos carencia, necesitamos muchas cosas, pero el Señor hoy nos dice, bástate mi gracia. Y es la manera de Dios enseñarnos a depender de Él. Elías tuvo que depender de eso y esperar que los cuervos vinieran en la mañana, pero que vinieran en la noche, y no desesperarse, sino esperar pacientemente en el Señor. ¿Tú ibas a decir algo? Así es. Entonces llegó un momento en que Elías tuvo que depender de Dios, porque al final todo lo que Elías representaba provenía ¿de dónde? De Dios. ¿Podía Elías con su voz declarar, saca una mata de mango o de manzana? Él era el hombre de poder, puede que sí, pero tenía que mantenerse bajo perfil. Entonces ahora el hombre que decretó sequía ahora está dependiendo de un arroyito y de cuervos que le traigan comida. Porque la manera de nosotros enseñarnos a depender de Dios. Y muchas veces tenemos que pasar por esa. En la abundancia es bueno. Cuando usted tiene en su nevera, eso es bueno. Y usted viene aquí, alaba y glorifica. Y dice, Dios proveerá.
pero cuando usted no sabe que va a llegar a su casa y no va a encontrar nada, ¿realmente usted cree que Dios proveerá? ¿Realmente usted lo cree? Es cómodo decirlo cuando hay, así cualquiera, yo tengo aunque sea pan y mantequilla y huevo y resolvemos con eso, pero ¿y cuando no hay? Seguimos confiando en el Señor, seguimos diciendo que Dios proveerá. Entonces a Elías le tocó, el hombre de fuego que podía decretar y decir y que nazcan árboles y que venga agua limpia para yo refrescarme, le tocó, como a todos nosotros, despojarse de ese chin que Dios le estaba dando de su gloria y decir, bueno, déjame sentarme aquí y esperar que papá Dios sea quien resuelva. Y estaba paciente ahí, en la mañana comía y en la tarde, lleno de fe, él esperaba que también volvieran los cuervos a traerle alimento. En resumen, nosotros podemos ver en esta parte de Elías y su dependencia de Dios en el arroyo de Querit, número 1, que la palabra de Dios es nuestra guía en medio de la adversidad. Dios habló con Elías y le dijo, vete al arroyo de Querit y escóndete ahí. Así que Elías, obediente, se fue a donde Dios lo envió. Dios proporciona refugio y sustento a quienes confían en Él. Este evangelio se vive por fe. El justo por la fe vivirá. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y que si yo llamo, se me va a responder. Y que si busco, voy a encontrar. Tengo que tener fe para poder acercarme al trono de la gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la clave. No hay una varita mágica, no hay una fórmula mágica, no hay una poción que usted bebe. La fe es lo que va a hacer que usted pueda presentarse delante de Jehová y ser acepto delante de Él. La fe. Y Dios lo demostró con Elías. Él confiaba que Dios lo estaba sustentando y dormía tranquilo en la noche porque en la mañana él sabía que los cuervos le iban a traer su sustento. Y pasaba la tarde, yo no sé qué hacía Elías en el arroyo, no sé, nadaba, oraba, veía la naturaleza y ya él sabía que en la noche esa comida estaba segura. Así que aprendamos a confiar en el Señor, que nuestro sustento viene de parte de Jehová de los ejércitos. Y número 3, Dios puede transformar lo escaso en abundancia. Lo escaso, Dios lo multiplica. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, pero agradecemos al Señor porque Él multiplica cuando hay poco. Y yo sé que usted y yo tenemos mucho testimonio de cómo Dios ha multiplicado en la escasez. Y usted no sabe, pero aparece. Aparece. ¿Cómo? No sabemos, pero aparece. Aparece alguien que Dios le dio el mandato, como hizo con los cuervos, vete y aliméntame a mi siervo Elías. Y aparece uno que el Señor le da el mandato y le dice, vete, que Angie necesita algo. Y ahí aparece, y Angie a lo mejor ni lo dijo, estaba orando y aparece. Esa es la misericordia de Dios obrando a nuestro favor. Así que eso se cumplió con Elías antes, ¿verdad?, de llegar a la viuda de Sarepta. La historia de Elías y la sequía nos recuerda que Dios nunca nos abandona. Nunca. Contamos con el absoluto respaldo de la misericordia del Señor, aún en los momentos más difíciles. Su palabra es nuestra fuente de fortaleza, su poder nos sostiene y su amor nos acompaña en el camino. Ese es el Dios maravilloso de amor y de misericordia a quien yo sirvo, y alabo su nombre en esta noche por eso. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, luego que Elías pasa una temporada en una especie de resort, ¿verdad?, con su agua, bebe, se baña y lo atienden, los cuervos lo atendían a Elías. Entonces se acaba el agua porque todavía sigue la sequía atacando la tierra de Israel, y Dios entonces lo mueve a otro lugar. El primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 8 en adelante, cuenta la historia. Dice la Biblia
que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden. Otra vez Dios está ordenando. Otra vez Dios está organizando todo para el sustento de ¿quién? De Elías. Primero le ordenó a los cuervos, ahora le está ordenando a una mujer. Entonces Dios dice: yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria sea el nombre del Señor. Tal cual Elías lo dijo, así mismo ocurrió. Pero yo le tengo una pregunta. Aquellas, sobre todo aquellas que son madres, ¿verdad? Si usted se encuentra en la situación de esta viuda, que está pasando por una situación difícil. Número 1, es viuda. En el pueblo de Israel las viudas tenían muchos problemas porque no tenían sustento. Vivían, ¿verdad?, del favor de otros. Por eso la Biblia dice: ayuda a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos. Ellos vivían del favor de otros. Pero esa viuda, adicional a que no tenía esposo, dependía de lo que le dieran otras personas, también estaba pasando por la misma crisis de todo. Había sequía y parece que ya había pasado un buen tiempo y ya ella había hecho absolutamente todo lo que podía hacer para mantenerse viva ella y para mantener a su hijo. Así que lo último que yo iba a hacer era eso: voy a coger 2 leños, voy a coger este chin de harina con este chin de aceite, nos lo vamos a comer y que sea lo que Dios quiera. Si a usted, madre, que pensamos siempre en ellos primero, se nos presenta eso, ¿qué usted hubiese hecho? Usted no conoce la historia, porque bueno, decía ahora, porque conocemos el final de la historia, pero imagínese que usted no conoce la historia y alguien va y le pide que el último bocado de pan que usted tiene para usted y para sus hijos se lo dé a él primero y después prepare para usted. ¿Qué usted hubiese hecho? A ver, Joana me dijese: bueno, explícame bien. Dice: bueno, tú tienes que darme un chin más de evidencia. ¿Cómo así? Pero tú te estás, si una dominicana dice: no, pero tú tienes que estar como volviendo loco. ¿Cómo que? Mire, arman una conversación, la historia hubiese sido totalmente diferente. Pero nosotros vemos aquí una mujer
Óyeme, la Biblia dice que había muchas viudas en Israel. Muchas. Leímos ahí en Juan. Pero Dios lo envió a una sola. Parece que esa mujer tenía algo especial. Parece que esa mujer tenía un espíritu de servicio. Parece que esa mujer era generosa. Parece que esa mujer ya había ejercitado el don de ayudar a los demás. Porque cuando Elías se introduce, él no le pide pan de una vez, él le pide agua. Y él le pide agua y ella va muy amable. O sea, ella se olvida. No, mira, yo no puedo. Mi hijo me está esperando, que tiene hambre. Ella no le discute nada de eso. Déjame buscarle agua a este hombre. Y en el camino, mira, pero también tráeme pan. Ajá, pero y entonces, y a mí primero. Pero y entonces, pero esta mujer le es sincera y le explica, mira, tú no sabes la lucha que yo he pasado. Yo soy una mujer viuda, mi marido murió, mi niño está en la casa, no tengo nada, no tengo pan. Ahora que yo voy a cocinar y es lo último que tengo para comernos y dejarme morir junto a mi hijo. Pero Elías le dijo, a mí primero y después hazte para ti. Y la mujer no discutió, la mujer no le reprochó, la mujer no se ofendió, la mujer no le pidió mi explicación. Ella lo hizo tal cual lo pidió Elías y creyó en esa promesa. Porque lo bonito del caso es que Elías no solamente le pide pan, él le dice, si tú me haces a mí primero, entonces yo te aseguro que ni faltará la harina ni faltará el aceite. Y ella confió en esa palabra. Ella confió en esa palabra y fue y lo hizo así. Y efectivamente durante los 3 años y medio ni faltó la harina ni faltó el aceite. Y dice la Biblia, y algunos creen que otros fueron beneficiados. El texto dice que tanto ella como su casa pudieron disfrutar de esa bendición a través de Elías. Algunos dicen que otros familiares, ¿verdad?, fueron allá y se sustentaron. La Biblia no lo dice, solamente dice que ella y su casa pudieron ver ese milagro obrar durante todo ese tiempo hasta que comenzó a llover al final de ese periodo. Algo interesante es que Dios lo manda a Sarepta. Sarepta era una ciudad que estaba muy cerca de Sidón y Tiro y era el gobierno del padre de Jezabel, la esposa de Acab. Así que Dios manda a Elías, oiga eso, él manda a Elías donde una mujer que tiene más problemas que Elías, una viuda. Una viuda. Sin embargo, el profeta de Dios que va supuestamente a buscar alimento, él no va solamente a buscar alimento, él va para bendecir a esta viuda a través de ese milagro. Dios lo envía a ese lugar fuera del territorio de Israel y hoy en día es lo que se conoce como el Líbano. Había muchas viudas en Israel en la época de Elías y es probable que muchas lo hubiesen acogido en su casa, nadie sabe. Pero la presencia de Elías fue enviado a un lugar específico para servir de bendición a esa mujer. La persona designada para acoger a Elías no es una persona rica, no es uno de los grandes de Sidón, sino es una pobre viuda necesitada y desolada a la cual se le da la capacidad y la disposición de mantener al profeta Elías. ¿Por qué? Porque Dios siempre obra de la manera menos esperada. Usted podría pensar, Dios debería haberlo enviado a una casa de alguien que sí pudiera sustentar y mantener al profeta. ¿Por qué mandarlo a un lugar donde más bien necesitaban ayuda? Entonces es importante saber que el camino de Dios muchas veces difieren a lo nuestro. Una cosa es lo que yo tengo y otra cosa son los planes que el Señor tiene para mí. Es su gloria usar y honrar lo necio y lo débil del mundo, y eso nos muestra que Dios es un Dios todopoderoso y comprendemos que Dios aún en la escasez puede bendecirnos, y logramos también comprender que Dios, si nos pide algo, es porque Él está interesado en darnos algo
más grande de lo que nos está pidiendo. Tenemos que tener esta frase en nuestros corazones. La bendición de la viuda de Sarepta llegó en forma de un profeta necesitado. Tengo hambre, tengo sed. Y lo último que sabía la viuda o que entendía era que ese que supuestamente tenía necesidad era quien iba a suplir realmente la necesidad de la viuda y de su hijo. ¿De qué forma llegará tu bendición? Yo no lo sé. Ahora, pídale al Señor que le ayude a tener la visión de la vida de Sarepta, a confiar en Dios, a no dejar escapar esa bendición que aparentemente Elías no tenía nada que darle, venía con sed y con hambre, pero resulta ser que esa era la gran bendición que iba a sustentar tanto a la viuda como a su hijo. La bendición de la viuda de Sarepta llegó para establecer sacrificios y prioridades. Sacrificio porque ella tuvo que quitarle el pan de su hijo para dárselo a otra persona. Esto es un sacrificio. Pero también demostró que era prioridad para ella. Y al alimentar al profeta de Dios, ella estaba demostrando que su prioridad era Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué tenemos que sacrificar para poder recibir esa bendición que Dios tiene reservada para nosotros? La bendición de la viuda llegó cuando creyó en la palabra del profeta y obedeció a la palabra de Elías. Ella creyó y obedeció. Así que al igual que ella, nosotros tenemos que creer y obedecer. Hay veces que creemos, pero no nos movemos y nos quedamos ahí estáticos. Yo creo que tienes que moverte, tienes que moverte, tienes que ejecutar, tienes que accionar para poder ver la bendición que Dios tiene reservada para ti. En lo poco, en lo escaso, en lo que aparentemente tú dices, bueno, que eso es más problema para mí, ahí puede estar la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Qué podemos aprender de lo que pidió el profeta? Número uno, Dios siempre va de menos a más, todo el tiempo. Con Dios no se pierde. Decía un pastor hace muchos años, él siempre decía, con Dios ni se pierde ni se empata, con Dios siempre se gana. Siempre, eso no hay lugar a duda. Usted invierte y prioriza a Dios y Dios siempre derrama sus bendiciones sobre sus hijos. Y yo sé que usted y yo somos testigos y hemos experimentado cada vez que decidimos priorizar a Dios, las bendiciones de Él no se tardan en llegar a nuestras vidas. Dios nunca nos pedirá algo que no podemos dar. Fíjense que Elías le pidió pan, que era lo que ella tenía, harina y aceite. No le pidió pescado, no le pidió codornices, no le pidió un ave, no le pidió un cordero. ¿Qué tú tenías? Harina y aceite. Con eso Dios trabaja, con lo que usted tiene. Nunca le va a pedir más de lo que Él sabe que tú tienes. Dios quiere darnos, pero primero, ¿qué hace Dios? Nos pide, dame, hijo mío, tu corazón. Deposita tu confianza en mí. Deposita tu fe en mí, para yo entonces poder glorificarme en ti. Y número 4, cuando Dios nos pide es porque nos quiere dar. Dios quiere bendecirnos y enseñarnos, porque dice la Biblia, es mucho mejor dar que recibir. Y experimentémoslo. Muchas veces nos acomodamos y queremos todo, que nos regalen, que nos den, que se acuerden de nosotros, que en esos momentos especiales te lleven aunque sea un chicle. Pero comience a hacerlo a lo inverso. Sea usted quien dé, sea usted quien regale, sea usted quien ayude, y usted verá cómo esas bendiciones vienen sobre usted, y usted lo va a ver en su familia, usted lo va a ver en su propia vida. Yo siempre digo, Ti y Chanel, a veces la ropa crecen y tengo que regalarlas.
y desde que ellos nacieron, y fue algo motivado por Maloney, porque uno siempre empieza como en negocio y eso. Entonces yo lo que decía, bueno, todas estas cositas que ya no le sirven a la niña, la vamos a vender, vamos a hacer una paca y vamos a venderla. Pero él me dijo, no, eso no se va a vender, eso lo vamos a regalar, porque que hay muchas cosas que nosotros la hemos recibido sin esperarla, sin pedirla. Y yo no estaba como muy convencida, pero nada, vamos a regalarla. Y es poco el dinero que yo invierto en ropa de esos dos muchachos. Es poco. Todo lo que va quedando, sin importar las condiciones, hay cosas nuevas, yo agarro y los regalo. Y mire, sepa que al año, 3 o 4 veces al año, esta gente reciben su paquetico sin yo tener que dar medio chele ni pedirlo. Y todo eso yo se lo atribuyo a esa práctica que nosotros desarrollamos desde pequeño. Todo. Yo no guardo nada de que se vaya a romper. No. Desde que no le sirvió, eso se va a regalar, y regalo lo que esté en buenas condiciones. Si está manchado, si está roto, eso se bota. Todo lo que esté en buenas condiciones lo regalo a quien entiendo. Y mire, el Señor no ha dejado de bendecir a esos dos niños. Así que es una bendición que uno recibe. Entonces vamos a practicarlo para recibir esas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Efesios 3, 20 y 21 es un texto que me gusta mucho y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Yo no sé cuál es su petición, pero a quien usted se la está pidiendo puede dar mucho más de eso que usted está pidiendo, según el poder que actúa en nosotros. Y el verso 21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que nosotros servimos a alguien que es poderoso para dar bendiciones muy por encima de todo lo que usted está pidiendo. Muy por encima. Yo no sé qué usted está pidiendo, pero tenga la seguridad que lo que usted está pidiendo le queda pequeño a eso que Dios puede otorgarnos. Filipenses 4, 19, que lo repetí muchas veces y lo digo: mi Dios pues suplirá todo, no una parte, no el 10%, no algunas cosas. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas nuestras necesidades serán suplidas por el Dios Todopoderoso. La historia de la viuda de Sarepta es el cumplimiento de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a depender de Él en la abundancia, pero también en la escasez, confiando de que Dios conoce nuestras necesidades y que nunca va a desamparar a sus hijos. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar esa clase de fe que confía en el Señor por encima de la tormenta. Gracias por estar con nosotros, los que se conectaron a través de Facebook. Gracias a los hermanos que vinieron en esta noche. Pudimos abarcar 2 nada más. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda, porque hay mucho material, y la próxima semana seguiremos con el resto de los milagros de Elías. Incluya eso dentro de su devoción diaria y su lectura de la palabra de Dios, y repase esos milagros maravillosos que hizo Jehová a través de Elías. Abarcamos 2, la sequía y la viuda de Sarepta, y continuaremos en la próxima entrega con el niño que es resucitado, fuego en el monte Carmelo, y los capitanes de y sus hombres consumidos por el fuego. Dios le guarde, Dios le bendiga. Se van a poner sobre sus pies para despedir nuestro estudio en esta noche.
Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Amén.